Esta noche vamos a explorar algo que debería ser simple, el tamaño del universo. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Cuando empiezas a medir las cosas de verdad, cuando comienzas a comparar una escala con otra, descubres algo inquietante. Casi todo lo que podemos ver, cada estrella, cada galaxia, cada cúmulo de galaxias, todo ello junto representa menos del 5% de lo que existe. Y la parte que podemos ver es tan solo una pequeña burbuja flotando en algo que podría extenderse para siempre. Al final de esta noche, no solo vas a entender lo incomprensiblemente masivo que es el universo, sino también por qué todo lo que hemos observado alguna vez podría ser tan solo una fracción de lo que realmente hay ahí fuera. Bienvenido. En este canal exploramos el universo, el espacio profundo y los misterios más fascinantes del cosmos. Y si te apasiona comprender la verdadera escala de la realidad y el lugar que ocupamos en ella, te invitamos a suscribirte. Ahora comencemos. Empecemos con algo familiar, algo que puedas visualizar. La Tierra. Nuestro planeta mide unos 12.742 kilómetros de diámetro en el Ecuador. Es lo suficientemente grande como para que, si quisieras caminar alrededor de él dedicando 8 horas diarias a un ritmo constante, necesitarías más de un año. Si pudieras conducir sin parar a velocidad de autopista, seguiría llevándote unas 2 semanas. Desde donde estás sentado ahora mismo, la Tierra parece enorme. Hay montañas que nunca has escalado, océanos que nunca has cruzado, continentes enteros que quizás nunca visitarás. El tamaño puro de nuestro mundo es algo que la mayoría de la gente nunca llega a comprender de verdad, y porque solo experimentamos pequeños trozos de él a la vez. Pero la Tierra no está sola. Se asienta en un sistema solar con otros 7 planetas, todos orbitando una estrella tan grande que podrían caber unos 1,3 millones de tierras dentro de ella. Nuestra estrella mide unos 1.392.000 kilómetros de diámetro. Eso es 109 veces más ancha que la Tierra. Si pudieras alinear tierras una junto a la otra a lo largo del diámetro del Sol, necesitarías 109. Y recuerda, estos son planetas que ya parecen enormes desde nuestra perspectiva en la superficie. Las distancias entre los planetas de nuestro sistema solar son aún más asombrosas que sus tamaños. La Tierra orbita a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Eso es la definición de lo que los astrónomos llaman una unidad astronómica, o UA. La luz, viajando a unos 300.000 kilómetros por segundo, y tarda unos 8 minutos y 20 segundos en recorrer esa distancia. Cuando miras el Sol, lo estás viendo tal como era hace 8 minutos, no como está en este preciso momento. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, orbita a unas 5,2 unidades astronómicas del Sol, unos 778 millones de kilómetros. La luz del Sol tarda unos 43 minutos en llegar a Júpiter. Neptuno, el planeta más distante, se asienta a unas 30 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 4.500 millones de kilómetros. La luz tarda unas 4 horas en viajar del Sol a Neptuno. Pero aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. El sistema solar no termina en Neptuno. Mucho más allá de los planetas se encuentra una región llamada la nube de Oort, una vasta esfera de objetos helados que rodea todo el sistema solar. La nube de Oort se extiende desde unas 2.000 unidades astronómicas hasta quizás 100.000 unidades astronómicas desde el Sol. Y ese borde exterior está a unos 1,6 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año.
unos 9,46 billones de kilómetros. La nube de Oort marca el verdadero límite de la influencia gravitacional de nuestro Sol, la región donde los objetos todavía están débilmente ligados a nuestra estrella. Y aquí está el punto clave. La nube de Oort se extiende casi hasta la mitad de la distancia a la estrella más cercana. La estrella más cercana a nuestro Sol es Próxima Centauri, parte de un sistema de 3 estrellas llamado Alpha Centauri. Próxima Centauri está a unos 4,24 años luz, unos 40 billones de kilómetros. Si pudieras viajar a la velocidad de un avión comercial, unos 900 kilómetros por hora, el viaje llevaría unos 5 millones de años. Pongamos esa distancia en perspectiva con un modelo a escala. Imagina que encoges el Sol al tamaño de un balón de baloncesto, unos 24 centímetros de diámetro. En este modelo, la Tierra sería una pequeña cuenca de solo 2 milímetros de ancho. ¿Y dónde estaría esa cuenca? No junto al balón, estaría a 26 metros de distancia. Eso es la longitud de 2 autobuses escolares alineados de extremo a extremo. Ya se hace evidente el vacío del espacio. ¿Y dónde colocarías la estrella más cercana en este modelo? No al otro lado de la habitación, no al otro lado de la ciudad. Tendrías que viajar casi 7.000 kilómetros. Si tu balón de baloncesto solar estuviera en Madrid, la estrella más cercana estaría en algún lugar de Nueva York. 2 balones de baloncesto separados por el ancho del océano Atlántico. Y recuerda, estas son las estrellas más cercanas entre sí. La mayoría de las estrellas están mucho más separadas. Esta es la primera escala que necesitamos entender. Las estrellas están separadas por distancias tan vastas que incluso la luz, que viaja más rápido que cualquier otra cosa en el universo, tarda años en ir de una estrella a otra. Y nuestro Sol es tan solo una de los cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia. La galaxia Vía Láctea, nuestro hogar cósmico, es una galaxia espiral barrada que contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Ese rango es amplio porque en realidad es muy difícil contar estrellas cuando estás sentado dentro de la galaxia. Es como intentar contar todos los árboles de un bosque mientras estás en medio de él. Todo lo cercano bloquea tu visión de lo que está más lejos, pero el número importa menos que la escala. Cientos de miles de millones de estrellas, y cada una separada de sus vecinas por años luz de espacio mayormente vacío. La Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de diámetro y unos 1.000 años luz de grosor en la mayoría de los puntos, aunque el bulbo central es más grueso. Si pudieras ver la galaxia de canto, parecería un disco plano con un bulbo en el centro. Nuestro Sol está a unos 26.000 años luz del centro galáctico, aproximadamente a la mitad del camino hacia el borde, en una región relativamente tranquila entre los brazos espirales. La Vía Láctea está rotando. Nuestro Sol orbita el centro galáctico a unos 828.000 kilómetros por hora. Incluso a esa tremenda velocidad, se tarda unos 225 millones de años en completar una órbita. La última vez que nuestro Sol estaba en esta posición de su órbita, los dinosaurios todavía no habían evolucionado. Y la Tierra estaba en el período Triásico, y los continentes todavía estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Ahora volvamos a alejarnos. La Vía Láctea no está sola. Es parte de un pequeño cúmulo de galaxias llamado el Grupo Local. El Grupo Local contiene unas 50 galaxias, aunque la mayoría son pequeñas galaxias enanas. Los 3 miembros más grandes son la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda
y la galaxia del Triángulo. Andrómeda es la más grande, contiene unos 1 billón de estrellas y mide unos 220.000 años luz. La Vía Láctea es la segunda más grande. El Triángulo es más pequeño, con unos 40.000 millones de estrellas. La distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda es de unos 2,5 millones de años luz. Piensa en eso. La luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo tarda 2,5 millones de años en viajar de una galaxia a la otra. Si pudieras viajar de algún modo a la velocidad de la luz, lo que es imposible según la física tal como la entendemos, el viaje tardaría 2,5 millones de años. A la velocidad de una nave como la Voyager 1, que viaja a unos 61.000 kilómetros por hora en relación con el Sol, el viaje llevaría unos 44.000 millones de años. Eso es más del triple de la edad actual del universo. Todo el grupo local abarca unos 10 millones de años luz. Es un cúmulo relativamente pequeño en lo que respecta a los cúmulos de galaxias. Algunos cúmulos contienen miles de galaxias empaquetadas en un volumen similar, pero 10 millones de años luz sigue siendo una distancia casi incomprensible. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de un plato de cena de unos 25 centímetros de diámetro, el grupo local tendría unos 2,5 metros de ancho, y la galaxia de Andrómeda sería otro plato de cena a unos 63 centímetros de distancia. Pero no hemos terminado. El grupo local es a su vez parte de una estructura mucho mayor llamada el supercúmulo de Virgo, también conocido como Laniakea. Laniakea contiene unas 100.000 galaxias distribuidas a lo largo de unos 520 millones de años luz. El nombre Laniakea viene del hawaiano y significa cielo inconmensurable, lo cual es apropiado porque la estructura es tan grande que cartografiarla requirió décadas de trabajo de cientos de astrónomos. Laniakea no es solo una colección aleatoria de galaxias, es una estructura coherente mantenida por la gravedad. Todas las galaxias dentro de Laniakea se mueven, fluyendo por el espacio a lo largo de filamentos y láminas, siendo atraídas hacia una región central llamada el Gran Atractor. El Gran Atractor es una anomalía gravitacional en la dirección de las constelaciones de Centauro e Hidra. Está atrayendo a la Vía Láctea y a millones de otras galaxias hacia él a unos 2 millones de kilómetros por hora. Nadie sabe exactamente ¿qué es el Gran Atractor? Está oculto detrás del plano de la Vía Láctea, oscurecido por todas las estrellas y el polvo de nuestra propia galaxia. No podemos verlo directamente. Solo sabemos que existe porque podemos medir cómo se mueven las galaxias y calcular hacia dónde están siendo atraídas. Cualquiera que sea su naturaleza, contiene la masa de decenas de miles de galaxias, posiblemente una masiva concentración de materia oscura, y posiblemente un enorme cúmulo de galaxias que simplemente no podemos ver porque nuestra propia galaxia está en medio. Piensa en lo lejos que hemos viajado. Empezamos con la Tierra, nos alejamos por el sistema solar hasta la Vía Láctea, luego al grupo local, y ahora a Laniakea con sus 100.000 galaxias fluyendo hacia el Gran Atractor. Pero incluso Laniakea es solo un supercúmulo entre millones en el universo observable, y el universo observable en sí mismo es mucho más grande de lo que podrías esperar. Está definido por el horizonte cósmico, la distancia máxima que la luz podría haber recorrido desde el comienzo del universo. El universo tiene unos 13.800 millones de años, así que podrías pensar que el universo observable tendría un radio de 13.800 millones de años luz. Pero no es así. El universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang.
Y esa expansión se ha estado acelerando. El propio espacio se está estirando, llevando a las galaxias distantes cada vez más lejos de nosotros. Cuando contamos con esta expansión, el universo observable tiene un radio de unos 46.500 millones de años luz. Eso significa que el universo observable tiene unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Son unos 880.000 trillones de kilómetros. Ese número es tan grande que se vuelve sin sentido. Nuestros cerebros no evolucionaron para comprender escalas como esta. Y el universo observable contiene unos 2 billones de galaxias. Esa es la mejor estimación actual basada en observaciones de campo profundo del telescopio espacial Hubble y otros instrumentos. Cada una contiene cientos de miles de millones de estrellas. Intentemos otra comparación de escala para hacer esto comprensible, o al menos un poco menos incomprensible. Si todo el universo observable fuera del tamaño de la Tierra, unos 12.742 kilómetros de diámetro, la galaxia Vía Láctea tendría unos 14 micrómetros de diámetro. Eso es más pequeño que un glóbulo rojo humano que mide entre 7 y 8 micrómetros. No podrías verlo a simple vista, necesitarías un microscopio para verlo. Y recuerda, la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas. Prueba con esta comparación. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de una moneda de unos 2 centímetros de diámetro, el universo observable tendría unos 2.000 kilómetros de diámetro. Eso es aproximadamente la distancia de Madrid a Moscú. Imagina estar en Madrid sosteniendo una moneda que representa toda la galaxia Vía Láctea con sus cientos de miles de millones de estrellas. Luego darte cuenta de que el universo observable se extiende hasta Moscú en todas las direcciones, lleno de billones de otras monedas, cada una siendo otra galaxia. Pero todavía no hemos terminado, porque el universo observable no es el universo entero. Es solo la parte que podemos ver. El universo real es casi con certeza mucho más grande, posiblemente infinitamente más grande. El horizonte cósmico limita lo lejos que podemos ver, pero no limita lo lejos que se extiende el espacio. Más allá del universo observable hay más espacio, más galaxias, más estrellas. Simplemente no podemos verlas, porque su luz no ha tenido tiempo de llegarnos todavía. ¿Cuánto más grande es el universo real comparado con el observable? No lo sabemos. Podría ser el doble de grande. Podría ser 1.000.000 de veces más grande. Podría ser infinito. Las observaciones actuales sugieren que el universo es plano o muy cercano a plano. Y un universo plano que se extiende infinitamente en todas las direcciones es consistente con todas nuestras mediciones. Si el universo es en efecto infinito, entonces el universo observable, por vasto que sea, es literalmente infinitesimalmente pequeño comparado con el todo. Es una pequeña burbuja flotando en un océano interminable de espacio. Piensa en lo que eso significa. Todo lo que hemos visto jamás, cada estrella visible en el cielo nocturno, cada galaxia fotografiada por los telescopios más potentes, cada estructura que hemos mapeado desde el grupo local hasta la Laniakea y los filamentos cósmicos más grandes. Todo ello está contenido dentro de esa pequeña burbuja. Y más allá de esa burbuja hay más, interminablemente más. Y galaxias y estrellas y planetas que nunca veremos, que nunca podremos ver porque la luz de ellos nunca nos llegará. Pero volvamos a lo que podemos observar, porque incluso eso es asombroso.
Los astrónomos han pasado décadas cartografiando la estructura a gran escala del universo, averiguando dónde están las galaxias y cómo están distribuidas. Lo que han encontrado es que el universo no es uniforme. Las galaxias no están dispersas aleatoriamente por el espacio. Están organizadas en estructuras que son casi increíblemente grandes. Las galaxias se agrupan en grupos y cúmulos. La Vía Láctea está en el grupo local, que es un cúmulo relativamente pequeño, pero algunos cúmulos son enormes. El cúmulo de Coma, por ejemplo, contiene más de 1000 galaxias grandes y probablemente 10.000 más pequeñas, y todas empaquetadas en una región de unos 20 millones de años luz. El cúmulo de Virgo, que está relativamente cerca de nosotros a unos 54 millones de años luz, contiene al menos 1.300 galaxias y posiblemente más de 2.000. Estos cúmulos están a su vez organizados en estructuras aún más grandes llamadas supercúmulos. Ya hemos hablado de Laniakea, nuestro supercúmulo natal, pero hay millones de otros supercúmulos dispersos por todo el universo observable. Cada uno contiene decenas o cientos de miles de galaxias. El supercúmulo de Shapley, por ejemplo, es una de las estructuras más grandes que hemos encontrado. Está a unos 650 millones de años luz y contiene más de 8.000 galaxias. Y los supercúmulos están organizados en estructuras aún más grandes llamadas filamentos y murallas. Ya son láminas y hebras de galaxias que se extienden por cientos de millones o incluso miles de millones de años luz. La Gran Muralla de Sloan, descubierta en 2003, es un filamento de galaxias que se extiende unos 1.370 millones de años luz. Está ubicada a unos 1.000 millones de años luz de la Tierra y contiene decenas de miles de galaxias. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de un grano de arroz, unos 2 milímetros, la Gran Muralla de Sloan sería más larga que 10 campos de fútbol puestos de extremo a extremo. Esos son unos 1.100 metros, y esa es solo una estructura. Hay muchas otras similares dispersas por todo el universo. La estructura más grande jamás descubierta se llama la Gran Muralla, Hércules Corona Boreal. Es un filamento de destellos de rayos gamma que probablemente indica una concentración de galaxias que se extiende unos 10.000 millones de años luz. Eso es más del 10% del diámetro del universo observable. La estructura es tan grande que desafía nuestra comprensión de cómo se formó y evolucionó el universo. Según los modelos cosmológicos, estructuras de este tamaño no deberían existir. No ha habido suficiente tiempo desde el Big Bang para que la gravedad reuniera algo tan masivo. Pero existe, la hemos observado, lo que significa que o bien nuestros modelos son incompletos o hay algo sobre el universo que todavía no entendemos. Entre estos filamentos y murallas hay vacíos, enormes regiones del espacio con muy pocas galaxias. El vacío de Bootes, descubierto en 1981, es una región aproximadamente esférica de unos 330 millones de años luz que contiene muy pocas galaxias. No está completamente vacío, pero es mucho menos denso que la región media del espacio, donde normalmente esperarías encontrar unas 2.000 galaxias en un volumen de ese tamaño. El vacío de Bootes contiene solo unas 60. Estos vacíos son aún más difíciles de comprender que los filamentos y las murallas. Son regiones del espacio donde casi nada existe. Solo espacio vacío extendiéndose por cientos de millones de años luz. Si de algún modo te colocaran en el centro de un vacío, casi no verías galaxias en ninguna dirección.
Las galaxias más cercanas estarían tan lejos que apenas serían visibles. Incluso con un poderoso telescopio, estarías rodeado de oscuridad, con solo el tenue resplandor de estructuras distantes en los bordes del vacío. Y la estructura a gran escala del universo se parece a una red cósmica. Filamentos y murallas de galaxias rodeando enormes vacíos. A veces se llama la espuma cósmica, con las galaxias concentradas en las delgadas membranas entre burbujas de espacio vacío. Esta estructura se formó a lo largo de miles de millones de años a medida que la gravedad reunía materia. En el universo primitivo, la materia estaba distribuida casi uniformemente, con solo tiny variaciones de densidad, pero esas pequeñas variaciones fueron suficientes. Las regiones que eran ligeramente más densas tenían una gravedad ligeramente más fuerte que atraía más materia, haciéndolas aún más densas. A lo largo de miles de millones de años, este proceso creó las estructuras que vemos hoy. Ahora hablemos de lo que no podemos ver. Porque por vasto que sea el universo observable, por asombrosas que sean estas estructuras, representan solo una pequeña fracción de lo que existe. ¿Qué constituye el resto del universo? El resto es algo diferente, algo que no podemos ver directamente, pero que sabemos que debe existir porque podemos observar sus efectos gravitacionales. Aproximadamente el 27% del universo es materia oscura. La materia oscura es materia que no emite, absorbe ni refleja luz. No interactúa con la radiación electromagnética en absoluto, lo que significa que no podemos verla con telescopios, por potentes que sean. Solo sabemos que existe porque podemos medir cómo afecta a las cosas que sí podemos ver. Las galaxias rotan más rápido de lo que deberían, basándose solo en la materia visible. Los cúmulos de galaxias están mantenidos juntos por más gravedad de la que su masa visible puede explicar. El lente gravitacional, la curvatura de la luz alrededor de objetos masivos, muestra que hay más masa presente de la que podemos ver. La materia oscura forma halos alrededor de las galaxias, proporcionando el andamiaje gravitacional que las mantiene unidas. La Vía Láctea está rodeada por un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá del disco visible de estrellas. Este halo contiene más masa que todas las estrellas de la galaxia combinadas, posiblemente entre 5 y 10 veces más. Estamos nadando a través de materia oscura ahora mismo. La Tierra, el sistema solar, toda nuestra galaxia están inmersos en un mar de materia oscura, pero no podemos detectarla directamente. Atraviesa la materia ordinaria casi sin interactuar con ella. No sabemos de qué está hecha la materia oscura. Y la teoría principal es que consiste en partículas que no interactúan a través de la fuerza electromagnética. Se verían afectadas por la gravedad y posiblemente por la fuerza nuclear débil, pero nada más. Estas partículas estarían a nuestro alrededor, atravesando nuestros cuerpos, la Tierra, todo, miles de millones de ellas cada segundo sin que lo notemos nunca. Los científicos han construido detectores en lo profundo de la Tierra, blindados de los rayos cósmicos y otras interferencias, tratando de capturar una partícula de materia oscura interactuando con materia ordinaria. Hasta ahora, a pesar de décadas de búsqueda, no hemos encontrado nada definitivo. Pero al menos la materia oscura es materia, tiene masa, ejerce gravedad, afecta a las cosas de maneras que podemos medir y predecir. El 68% restante del universo es algo aún más extraño, y se llama energía oscura, y tenemos aún menos idea de lo que es.
La energía oscura es responsable de la expansión acelerada del universo. En la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo se está expandiendo. Las galaxias distantes se alejan de nosotros, y cuanto más lejos están, más rápido se mueven. Esto fue revolucionario. Significaba que el universo tuvo un comienzo, un momento en que todo estaba comprimido en un punto infinitesimalmente pequeño que luego se expandió hacia afuera. Llamamos a ese momento el Big Bang. Durante décadas, los astrónomos asumieron que la expansión del universo debía estar desacelerándose. La gravedad, al fin y al cabo, atrae las cosas entre sí. La atracción gravitacional entre toda la materia del universo debería actuar como un freno, desacelerando gradualmente la expansión. Y la gran pregunta era si el universo contenía suficiente materia para detener eventualmente la expansión y atraer todo de vuelta en un gran colapso, o si se expandiría para siempre, aunque cada vez más lentamente. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos que estudiaban supernovas distantes hicieron un descubrimiento impactante. La expansión no está desacelerándose, se está acelerando. El universo se expande más rápido hoy de lo que lo hacía en el pasado, y esa aceleración va en aumento. Esto era tan inesperado, tan contrario a lo que todos creían, que al principio la gente pensó que debía haber un error en las mediciones, pero los resultados se mantuvieron. La expansión del universo se está acelerando, impulsada por algo que actúa como una fuerza repulsiva que empuja el espacio hacia afuera. Ese algo es la energía oscura, y no sabemos qué es. No podemos detectarla directamente, solo podemos ver sus efectos en la expansión del universo. La explicación más sencilla es que la energía oscura es una propiedad del propio espacio, un tipo de densidad de energía inherente al espacio vacío. Cuanto más espacio hay, más energía oscura hay y más fuerte se vuelve la fuerza repulsiva. A medida que el universo se expande, el espacio aumenta, la energía oscura aumenta y la expansión se acelera en un proceso que continuará para siempre. Esto significa que el universo está dominado por algo que no entendemos. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% de la densidad total de energía del universo. La materia oscura constituye aproximadamente el 27%. Y la materia ordinaria, de lo que estamos hechos, de lo que están hechas las estrellas, los planetas y las galaxias, constituye menos del 5%. Todo lo que podemos ver, todo lo que hemos observado alguna vez, es una pequeña fracción de lo que existe. Somos como hormigas en una playa, tratando de comprender el océano. Podemos medir la arena a nuestro alrededor. Podemos ver las olas. Podemos entender nuestro entorno inmediato. Pero la gran mayoría de lo que existe está más allá de nuestra capacidad para observar o comprender. Volvamos a algo con lo que podemos relacionarnos. Estás sentado en algún lugar de la Tierra ahora mismo. La Tierra mide 12.742 kilómetros de diámetro. Orbita una estrella que es 1,3 millones de veces más grande en volumen, a una distancia de 150 millones de kilómetros. Esa estrella es una de los cientos de miles de millones en la galaxia Vía Láctea. La Vía Láctea es una de las unas 50 galaxias del grupo local. El grupo local es parte de la Niaquea, y la Niaquea es solo uno de los millones de supercúmulos en el universo observable. Y todo eso, todo lo que podemos ver, es menos del 5% de la materia y energía que existe.
A esta escala, la Tierra es tan pequeña que, esencialmente, no es nada. El sistema solar es nada. La Vía Láctea es nada. Incluso la Niaquea con sus 100.000 galaxias es solo una pequeña mota. Pero aquí está la paradoja. Por pequeña que sea la Tierra, por insignificante que parezca a escala cósmica, también es increíblemente significativa porque, hasta donde sabemos, la Tierra es el único lugar del universo donde existe la vida. Eso podría no ser cierto. Con tantas galaxias y estrellas, parece improbable que la Tierra sea única. Los elementos químicos que componen la vida, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y demás, y son comunes en todo el universo. Los procesos físicos y químicos que condujeron a la vida en la Tierra deberían poder ocurrir en otros lugares. Pero dado el enorme número de planetas que existen, parece improbable que la Tierra sea única. Incluso si solo uno de cada 1.000 millones de planetas similares a la Tierra desarrolla vida, eso aún significaría que hay cientos de miles de millones de mundos con vida en el universo observable. ¿Y cuántos de esos desarrollan vida inteligente? De nuevo, no lo sabemos. En la Tierra, la vida simple apareció relativamente rápido después de que el planeta se volvió habitable, en el primer 1.000 millones de años aproximadamente. Pero la vida compleja multicelular tardó mucho más, unos 3.000 millones de años después de que apareció la vida simple. Y la civilización inteligente tecnológica solo apareció en los últimos pocos cientos de miles de años, una fracción diminuta de la historia de la Tierra. Esta incertidumbre está capturada en algo llamado la ecuación de Drake, formulada por el astrónomo Frank Drake en 1961. La ecuación estima el número de civilizaciones detectables en nuestra galaxia basándose en factores como la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas, el número de planetas habitables por estrella, la fracción que desarrollan vida, la fracción que desarrollan inteligencia y demás. Dependiendo de qué valores se asignen a estos factores, la ecuación de Drake da respuestas muy diferentes. Las estimaciones optimistas sugieren miles o millones de civilizaciones solo en la Vía Láctea. Ante las estimaciones pesimistas sugieren que podríamos ser los únicos. El hecho de que no hayamos detectado ninguna señal de civilizaciones alienígenas a pesar de décadas de búsqueda con radiotelescopios se llama la paradoja de Fermi. Llamada así por el físico Enrico Fermi, quien supuestamente preguntó ¿dónde está todo el mundo? Durante una conversación en 1950. Si la galaxia está llena de civilizaciones inteligentes, ¿por qué no hemos oído nada de ninguna de ellas? Hay muchas posibles respuestas. Quizás las civilizaciones son raras, quizás son comunes, pero de corta vida, destruyéndose a sí mismas antes de poder extenderse por la galaxia. Quizás existen, pero no usan ondas de radio para comunicarse. Quizás están ahí, pero demasiado lejos para que las detectemos. Quizás se están escondiendo deliberadamente. No lo sabemos. Pero tanto si estamos solos como si no, la escala del universo sigue siendo asombrosa. Si hay otras civilizaciones ahí fuera, se enfrentan a los mismos desafíos que nosotros. Las distancias entre las estrellas son enormes. El viaje interestelar, si es posible, tardaría siglos o milenios, incluso a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La comunicación a través de distancias interestelares está limitada por la velocidad de la luz. Un mensaje enviado a Próxima Centauri tardaría 4,24 años en llegar y la respuesta tardaría otros 4,24 años en volver. Esto significa que incluso si la galaxia está llena de civilizaciones,
Están aisladas unas de otras por la pura escala del espacio. Profundicemos en la materia oscura. Hemos establecido que existe. La evidencia gravitacional es abrumadora. Pero, ¿qué es exactamente? Y el candidato principal para la materia oscura es una clase de partículas llamadas WIMPs, que significa partículas masivas de interacción débil. Estas partículas hipotéticas tendrían masa, pero solo interactuarían a través de la gravedad y posiblemente la fuerza nuclear débil. No emitirían, absorberían ni reflejarían luz, lo que las hace invisibles para los telescopios. Atravesarían la materia ordinaria casi sin interactuar, que es por eso que no las hemos detectado todavía. Hay otros candidatos para la materia oscura. Los acciones son otra clase de partículas hipotéticas, mucho más ligeras que los WIMPs, pero presentes en números enormes. Los agujeros negros primordiales, formados en el universo primitivo, en lugar de estrellas que se colapsan, son otra posibilidad. O la materia oscura podría ser algo completamente inesperado. Y algún tipo nuevo de partícula o fenómeno que todavía no hemos imaginado. Sea lo que sea, la materia oscura es esencial para la estructura del universo. Sin materia oscura, las galaxias no se habrían formado de la manera en que lo hicieron. La gravedad de la materia ordinaria sola no era suficiente para reunir las primeras galaxias en el tiempo disponible desde el Big Bang. La materia oscura proporcionó la gravedad extra necesaria para iniciar la formación de galaxias. La energía oscura es aún más misteriosa que la materia oscura. La explicación más simple es que es una propiedad del propio espacio vacío, a veces llamada la constante cosmológica o energía del vacío. Según la teoría cuántica de campos, incluso el espacio vacío no está realmente vacío. Está lleno de partículas virtuales que constantemente aparecen y desaparecen. Y estas partículas virtuales llevan energía, y esa energía podría ser lo que observamos como energía oscura. El problema es que cuando los físicos intentan calcular la energía del vacío cuántico, obtienen una respuesta que es unos 10 elevado a 120 veces mayor que el valor observado de la energía oscura. Eso es 1 seguido de 120 ceros. Es una de las mayores discrepancias entre la teoría y la observación en toda la física. La energía oscura está causando que la expansión del universo se acelere. Las galaxias distantes se alejan de nosotros cada vez más rápido. Con el tiempo, miles de millones de años a partir de ahora, las galaxias más allá de nuestro grupo local se moverán tan rápido que su luz quedará desplazada al rojo hasta volverse invisible. Desaparecerán de nuestra vista una a una, y dejando solo las galaxias de nuestro grupo local gravitacionalmente ligado visibles. El universo parecerá vaciarse, con solo unas pocas docenas de galaxias visibles y el resto desvaneciéndose en la oscuridad. Esto tiene implicaciones profundas para el futuro. Cualquier civilización que surja en el futuro lejano, billones de años a partir de ahora, verá un universo muy diferente al nuestro. Solo verán su grupo local de galaxias, sin evidencia de nada más allá. No verán la radiación cósmica de microondas de fondo, que habrá sido desplazada al rojo y diluida hasta el punto de ser indetectable. Es posible que concluyan que su grupo local es el universo entero, sin nada más allá. Estamos viviendo en una época especial cosmológicamente hablando. Podemos ver la radiación de microondas de fondo, y podemos ver miles de millones de galaxias y mapear la estructura a gran escala del universo. Tenemos evidencia del Big Bang y podemos estudiar el universo primitivo.
Esta ventana de oportunidad no durará para siempre. Hablemos del futuro del universo, porque entender la escala también significa entender hacia dónde se dirige todo. El universo tiene 13.800 millones de años. Eso suena como mucho tiempo, y lo es para los estándares humanos, pero el universo tiene mucho tiempo por delante. Las estrellas como nuestro Sol continuarán ardiendo durante miles de millones de años. El Sol mismo tiene unos 5.000 millones de años antes de agotar su combustible de hidrógeno y comenzar a expandirse hasta convertirse en una gigante roja. Las estrellas más pequeñas, las enanas rojas que constituyen la mayoría de las estrellas del universo, y continuarán ardiendo durante billones de años. Las enanas rojas más pequeñas podrían durar 10 billones de años o más, pero eventualmente todas las estrellas se apagarán. La formación de estrellas requiere gas, principalmente hidrógeno y helio, y ese gas se está agotando. Cada vez que se forma una estrella, convierte parte de ese gas en elementos más pesados. Cuando las estrellas masivas explotan como supernovas, dispersan esos elementos más pesados en el espacio donde se mezclan con el gas restante y eventualmente forman nuevas estrellas. Pero cada ciclo usa algo de gas. Con el tiempo, el universo se quedará sin gas para formar nuevas estrellas. Las estimaciones sugieren que la formación de estrellas habrá cesado esencialmente en unos 100 billones de años. El universo entrará en lo que se llama la era degenerada. Es un tiempo en que los únicos objetos restantes son remanentes estelares, enanas blancas que se enfrían y se desvanecen lentamente, estrellas de neutrones, enanas marrones y agujeros negros. A lo largo de escalas de tiempo aún más largas, incluso estos remanentes decaerán. Se cree que los protones, las partículas que constituyen los núcleos atómicos, son inestables en escalas de tiempo extremadamente largas. Las teorías actuales sugieren que los protones podrían desintegrarse con una vida media de unos 10 elevado a 34 años. Si es así, después de 10 elevado a 40 años, prácticamente toda la materia se habrá desintegrado en radiación. El universo consistirá principalmente en agujeros negros y radiación extremadamente difusa. Y luego, a lo largo de escalas de tiempo aún más largas, los agujeros negros se evaporarán a través de un proceso llamado radiación de Hawking. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros, emiten una pequeña cantidad de radiación debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos. Esta radiación es increíblemente débil. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría unos 10 elevado a 67 años en evaporarse completamente. Un agujero negro supermasivo con 1.000 millones de masas solares tardaría unos 10 elevado a 100 años. Después de 10 elevado a 100 años aproximadamente, el universo entrará en la era oscura. Todas las estrellas se habrán apagado, toda la materia se habrá desintegrado, todos los agujeros negros se habrán evaporado. El universo consistirá solo en una increíblemente fina y fría sopa de fotones y algunas partículas elementales que se expanden y enfrían. A medida que la expansión continúa, la temperatura se aproximará al cero absoluto. No habrá estructura, no habrá complejidad, no habrá cambio, solo espacio vacío expandiéndose para siempre, volviéndose más frío, más vacío y más oscuro. Esto se llama la muerte térmica del universo. Es el destino final predicho por nuestra comprensión actual de la cosmología y la termodinámica. Pero recuerda, estas escalas de tiempo son tan largas que son casi incomprensibles. 10 elevado a 100 años es un tiempo inimaginablemente largo. Para comparar,
La edad actual del universo es de unos 1,4 por 10 elevado a 10 años. La muerte térmica está a unos 10 elevado a 90 veces más tiempo que el que ha existido ya el universo. No hay manera de comprender verdaderamente ese tipo de periodo de tiempo. Y hay otro punto importante. Estas predicciones se basan en nuestra comprensión actual de la física y la cosmología. La historia ha demostrado que nuestra comprensión puede cambiar drásticamente con nuevos descubrimientos. Hace 100 años no sabíamos nada de la energía oscura, no sabíamos que el universo se estaba expandiendo. No sabíamos de la mecánica cuántica ni de la relatividad general. ¿Quién sabe qué podríamos descubrir en los próximos 100 años o en los próximos 1000 años que podría cambiar nuestras predicciones sobre el destino último del universo? Volvamos al presente, ahora mismo, esta noche, mientras experimentas esto. Existes en un universo de 13.800 millones de años en un planeta que orbita una estrella en una galaxia. Y esa galaxia es parte de un cúmulo que es parte de un supercúmulo que es parte de una red cósmica que se extiende por el universo observable. Y más allá de lo que podemos observar, casi con certeza hay mucho más. La escala del universo no es solo grande, está más allá de grande. Es tan grande que nuestros intentos de comprenderla siempre se quedan cortos. Podemos hacer las matemáticas, podemos escribir los números, podemos crear visualizaciones y modelos a escala, pero no podemos realmente captarlo. Nuestros cerebros evolucionaron para entender las cosas a escalas humanas, metros y kilómetros, y quizás unos pocos miles de kilómetros, no años luz y miles de millones de años luz. No estructuras que abarcan 10.000 millones de años luz, no billones de galaxias. Y sin embargo, podemos entenderlo intelectualmente, podemos estudiarlo y podemos medirlo. Podemos construir teorías que expliquen cómo funciona todo. Podemos enviar naves espaciales a explorar nuestro sistema solar. Podemos construir telescopios que miran miles de millones de años luz en el espacio y miles de millones de años atrás en el tiempo. Podemos mapear la estructura a gran escala del universo. Podemos calcular la edad del universo a partir de la radiación cósmica de microondas de fondo. Podemos detectar ondas gravitacionales de agujeros negros que colisionaron a miles de millones de años luz de distancia. Esa capacidad para entender el universo, para comprender nuestro lugar en él, incluso cuando ese lugar parece imposiblemente pequeño, es lo que nos hace especiales. Es lo que hace especial a la Tierra. Porque hasta donde sabemos, la Tierra es el único lugar donde el universo ha desarrollado la capacidad de entenderse a sí mismo. Piensa en eso por un momento. El universo, a través de nosotros, se está mirando a sí mismo. Los átomos que constituyen tu cuerpo fueron forjados en estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Estás literalmente hecho de polvo de estrellas. Esos átomos han estado circulando por el espacio durante miles de millones de años, combinándose ocasionalmente en planetas, rocas, agua, aire, y ahora se han combinado en ti, un ser consciente capaz de hacerse preguntas sobre el universo y encontrar respuestas. Eso es extraordinario. Exploremos algunas estructuras específicas con más detalle, porque entender ejemplos particulares ayuda a hacer lo incomprensible un poco más comprensible. Consideremos Alpha Centauri, desde el sistema estelar más cercano a nuestro Sol. En realidad consiste en 3 estrellas que se orbitan mutuamente. Alpha Centauri A y B forman un par binario que orbita su centro de masa común cada 80 años. Próxima Centauri,
la más cercana de las tres a nosotros a 4,24 años luz, orbita a las otras dos a una distancia mucho mayor. Próxima es una enana roja, mucho más pequeña y fría que nuestro Sol. Tiene al menos 2 planetas, incluyendo uno llamado Próxima b, que orbita en la zona habitable donde podría existir agua líquida. El viaje a Próxima Centauri a las velocidades actuales de las naves espaciales llevaría decenas de miles de años. La Voyager 1, nuestra nave más rápida que abandona el sistema solar, viaja a unos 61.000 kilómetros por hora en relación con el Sol. A esa velocidad tardaría unos 73.000 años en llegar a Próxima Centauri. Eso es más tiempo que toda la historia registrada. Más tiempo del que ha existido la agricultura. Y Próxima Centauri está cerca. Es literalmente la estrella más cercana. La mayoría de las estrellas de nuestra vecindad galáctica están mucho más lejos. Sirio, la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno, está a 8,6 años luz de distancia. Betelgeuse, la supergigante roja que marca el hombro de Orión, está a unos 550 años luz. Cuando miras Betelgeuse esta noche, estás viendo luz que dejó esa estrella en el año 1472, durante el Renacimiento, antes de que Colón llegara a América. Nuestro Sol orbita el centro galáctico a unos 828.000 kilómetros por hora, completando una órbita cada 225 a 250 millones de años. Actualmente estamos a unos 26.000 años luz del centro. El centro galáctico es un lugar fascinante y violento. En su corazón se asienta Sagitario A asterisco, un agujero negro supermasivo que pesa unas 4 millones de veces lo que pesa el Sol. No podemos ver el agujero negro directamente, por supuesto, porque ninguna luz puede escapar de él. Pero podemos ver estrellas orbitando a su alrededor, y rastreando sus órbitas podemos calcular la masa del agujero negro. Algunas de estas estrellas orbitan increíblemente cerca de Sagitario A estrella. Una estrella designada S2 tiene un periodo orbital de solo 16 años. Su acercamiento más cercano al agujero negro la lleva a solo 17 horas luz, aproximadamente la distancia del Sol a Urano en nuestro sistema solar. A esa distancia, la estrella viaja a unos 30 millones de kilómetros por hora, suficientemente rápido para que los efectos relativistas sean medibles. Los astrónomos han detectado realmente estos efectos, y observando la órbita de la estrella y confirmando las predicciones de la relatividad general de Einstein. Consideremos la Vía Láctea en su conjunto. La galaxia tiene varios componentes distintos. Está el disco delgado de unos 1000 años luz de grosor, donde se encuentra la mayoría de las estrellas y todos los brazos espirales, donde reside nuestro Sol. Luego está el disco grueso, que se extiende unos 3000 años luz por encima y por debajo del disco delgado. El disco grueso contiene estrellas más viejas con composiciones químicas diferentes, lo que sugiere que se formaron en un momento diferente de la historia de la galaxia. Rodeando el disco está el bulbo, una concentración aproximadamente esférica de estrellas en el centro galáctico. Y más allá del bulbo está el halo, y una región esférica difusa que se extiende quizás de 100.000 a 200.000 años luz del centro. El halo contiene estrellas viejas, cúmulos globulares, que son colecciones esféricas apretadas de cientos de miles de estrellas, y probablemente grandes cantidades de materia oscura. Los brazos espirales no son estructuras sólidas, son ondas de densidad, regiones donde las estrellas y el gas se comprimen temporalmente mientras orbitan el centro galáctico.
Piénsalo como un atasco de tráfico en una autopista. Los coches entran en el atasco, disminuyen la velocidad, luego salen y aceleran de nuevo. El atasco persiste aunque los coches individuales están constantemente moviéndose a través de él. Lo mismo ocurre con los brazos espirales. Las estrellas y las nubes de gas entran en el brazo, pasan un tiempo allí, luego se van y continúan su órbita. Y el brazo persiste como una mejora de densidad, aunque el material dentro de él está cambiando constantemente. Ahora consideremos nuestros vecinos del grupo local. Andrómeda, el miembro más grande, está a unos 2,5 millones de años luz de distancia y se acerca a nosotros a unos 110 kilómetros por segundo. En unos 4.000 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea colisionarán y se fusionarán, creando una nueva galaxia elíptica que los astrónomos han llamado humorísticamente Milomeda o Vía Andrómea. Durante la fusión, el cielo nocturno se transformará. En lugar de una mancha difusa, tenue, Andrómeda crecerá más y más grande, dominando eventualmente el cielo con su estructura espiral claramente visible. La colisión desencadenará oleadas de formación de estrellas a medida que las nubes de gas colisionen y se compriman. Nuevas estrellas iluminarán el cielo. Y puntos azul-blancos brillantes dispersos por las galaxias que se fusionan. Pero las estrellas individuales probablemente no colisionarán. Las distancias entre las estrellas son demasiado grandes. Es como lanzar 2 puñados de arena el uno contra el otro. La mayoría de los granos pasarán sin golpear nada. Lo mismo con las estrellas. Las galaxias se atravesarán mutuamente con la mayoría de las estrellas sin acercarse jamás a una colisión. El principal efecto será la perturbación gravitacional de las órbitas, enviando estrellas a nuevos caminos alrededor del centro de la galaxia fusionada. El grupo local también contiene docenas de galaxias enanas, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, visibles en el hemisferio sur como manchas borrosas en el cielo nocturno. Son galaxias enanas irregulares que orbitan la Vía Láctea. Y la Gran Nube de Magallanes está a unos 160.000 años luz y contiene unos 20.000 millones de estrellas. La Pequeña Nube de Magallanes está a unos 200.000 años luz con unos 3.000 millones de estrellas. Estas galaxias enanas están siendo lentamente desgarradas por la gravedad de la Vía Láctea. Largas corrientes de estrellas y gas se extienden entre las nubes de Magallanes y la Vía Láctea, evidencia de una perturbación de mareas en curso. Eventualmente, a lo largo de cientos de millones de años, las nubes de Magallanes serán absorbidas por la Vía Láctea, sus estrellas mezclándose con las nuestras. Ampliemos nuestra visión al supercúmulo de Virgo, ahora más precisamente llamado Laniakea. Laniakea no es una estructura esférica, es más como una lámina plana con filamentos extendiéndose de ella. Y las galaxias dentro de ella están dispuestas en una red compleja, agrupándose a lo largo de filamentos y dejando vastos vacíos entre ellas. Toda la estructura fluye con galaxias moviéndose por el espacio, atraídas por la gravedad hacia regiones de mayor densidad. En el corazón de este flujo está el Gran Atractor, una región del espacio a unos 250 millones de años luz de distancia, donde el campo gravitacional local es especialmente fuerte. El Gran Atractor está atrayendo miles de galaxias hacia él, incluyendo la Vía Láctea. Nos movemos hacia él a unos 600 kilómetros por segundo. Pero hay algo aún más grande que el Gran Atractor. Más allá de él se encuentra una concentración de materia aún más masiva llamada el supercúmulo de Shapley,
a unos 650 millones de años luz de distancia. Esta enorme estructura contiene más de 8.000 galaxias y es una de las mayores concentraciones de materia en el universo cercano. Su gravedad es lo suficientemente fuerte como para influir en los movimientos de galaxias a cientos de millones de años luz de distancia. Incluso el propio Laniakea está siendo atraído hacia el supercúmulo de Shapley. Estas estructuras masivas, supercúmulos, grandes atractores y murallas nos dicen algo importante sobre el universo. La materia no está distribuida aleatoriamente, está organizada en estructuras a múltiples escalas, desde planetas hasta estrellas, galaxias, cúmulos, supercúmulos y murallas. Y estas estructuras existen debido a la gravedad. La gravedad reunió materia de una distribución inicialmente casi uniforme en la red compleja que vemos hoy, en el universo primitivo. Y unos 380.000 años después del Big Bang, la materia estaba distribuida casi uniformemente. Había pequeñas variaciones de densidad, de una parte en 100.000, pero esas pequeñas variaciones fueron suficientes. Las regiones que eran ligeramente más densas tenían una gravedad ligeramente más fuerte, que atraía más materia, haciéndolas aún más densas. Este proceso desbocado llamado inestabilidad gravitacional creó la estructura a gran escala del universo. La radiación cósmica de microondas de fondo, que es el resplandor residual del Big Bang, nos muestra cómo era el universo en ese momento primitivo. Cuando mapeamos la RSM por el cielo, vemos pequeñas variaciones de temperatura que corresponden a esas variaciones de densidad. Los puntos calientes corresponden a regiones ligeramente sobredensas, y los puntos fríos corresponden a regiones ligeramente subdensas. Esos puntos calientes y fríos son las semillas de toda la estructura que vemos hoy. Las galaxias, los cúmulos, los supercúmulos y las murallas, todos crecieron de esas pequeñas variaciones iniciales. Hablemos de algunos números que realmente desafían la comprensión. Las imágenes del campo profundo Hubble y el campo ultraprofundo Hubble nos mostraron que incluso en regiones aparentemente vacías del cielo hay miles de galaxias visibles cuando miras suficientemente largo y profundo, y cuando sumamos todas las estrellas en todas esas galaxias, obtenemos algo así como 200.000 billones de estrellas. Eso es un 2 seguido de 23 ceros. ¿Cuántas son esas? Si intentaras contarlas a razón de una estrella por segundo, sin dormir, sin parar, llevaría unos 6 cuatrillones de años. Y para referencia, la edad actual del universo es solo de 13.800 millones de años. Necesitarías contar durante unas 435.000 veces más tiempo del que ha existido el universo para contar todas las estrellas del universo observable. Y cada una de esas estrellas, o al menos muchas de ellas, probablemente tiene planetas. Las estimaciones actuales basadas en estudios de exoplanetas sugieren que hay en promedio más planetas que estrellas, quizás 1,5 o 2 planetas por estrella de media, posiblemente más. Eso significa que hay al menos 300.000 billones de planetas en el universo observable, y algunos de esos planetas están en la zona habitable de su estrella, la región donde podría existir agua líquida en la superficie. Algunos son mundos rocosos como la Tierra. Otros son gigantes gaseosos como Júpiter. Otros son mundos de hielo como Neptuno. Pero entre todos esos planetas debe haber miles de millones o billones que son similares a la Tierra.
Pensemos en el futuro de la observación astronómica y cómo nuestra comprensión de la escala del universo continúa evolucionando. Durante la mayor parte de la historia humana, solo podíamos observar el universo con nuestros ojos desnudos. Podíamos ver unas 6.000 estrellas en condiciones perfectas, más la banda de la Vía Láctea extendiéndose por el cielo, algunos planetas, la Luna y ocasionalmente un cometa o meteoro. Eso era todo. Ese era el universo observable entero durante miles de años. Luego, en 1608, se inventó el telescopio. De repente podíamos ver cosas que nuestros ojos no podían ver. Galileo usó un telescopio para observar las lunas de Júpiter, las fases de Venus, los cráteres de la Luna e incontables estrellas invisibles a simple vista. El telescopio expandió enormemente el universo observable. En la década de 1920, Edwin Hubble usó el telescopio de 2,5 metros del observatorio Monte Wilson para mostrar que algunas de esas manchas tenues eran en realidad galaxias separadas lejos de la Vía Láctea. También descubrió que las galaxias distantes se alejan de nosotros, con las galaxias más distantes moviéndose más rápido. Esta fue la primera evidencia de que el universo se está expandiendo. En la década de 1960, los astrónomos descubrieron la radiación cósmica de microondas de fondo, el resplandor residual del Big Bang. Este descubrimiento proporcionó evidencia sólida de que el universo tuvo un comienzo y ha estado expandiéndose y enfriándose durante miles de millones de años. Y también permitió a los astrónomos medir la edad del universo y la densidad de materia y energía dentro de él. El telescopio espacial Hubble, lanzado en 1990, revolucionó la astronomía. Las imágenes del campo profundo Hubble, tomadas en 1995 y años posteriores, mostraron miles de galaxias en pequeños parches de cielo aparentemente vacío. Estas observaciones sugirieron que el universo observable contiene muchas más galaxias de lo que se pensaba anteriormente, conduciendo a la estimación actual de unos 2 billones de galaxias. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, ha empujado los límites aún más lejos. Webb observa en luz infrarroja que puede penetrar las nubes de polvo y ver la luz de galaxias muy distantes que ha sido desplazada al infrarrojo. Y ha observado galaxias que se formaron menos de 400 millones de años después del Big Bang, dándonos una visión del universo primitivo que era imposible antes. Los futuros telescopios continuarán esta tendencia. El Extremely Large Telescope, actualmente en construcción en Chile, tendrá un espejo de 39 metros de diámetro, unas 4 veces más grande que los mayores telescopios terrestres actuales. Podrá directamente hacer imágenes de exoplanetas y potencialmente detectar señales de vida en sus atmósferas. Pero hay límites fundamentales a lo que podemos observar. Nunca podremos ver más allá del horizonte cósmico, el límite definido por la distancia máxima que la luz podría haber viajado desde el Big Bang. Y a medida que el universo continúa expandiéndose y acelerándose, ese horizonte efectivamente se encogerá, y las galaxias distantes serán llevadas lejos por la expansión del espacio más rápido de lo que la luz puede viajar hacia nosotros, lo que hará que desaparezcan de la vista una a una. Pensemos en el multiverso, la idea de que nuestro universo podría ser solo uno de muchos. Según algunas versiones de la teoría de la inflación, que explica ciertas características del Big Bang, nuestro universo es solo una burbuja en un multiverso eternamente inflacionario.
Constantemente se crean nuevos universos, cada uno con leyes y constantes físicas potencialmente diferentes. Vivimos en uno de estos universos, pero hay innumerables otros para siempre más allá de nuestra capacidad de observar o interactuar con ellos. En algunas versiones de la mecánica cuántica, cada medición cuántica crea una ramificación de la realidad con todos los resultados posibles ocurriendo en universos paralelos. Existes en una rama haciendo un conjunto de observaciones, pero otras versiones de ti existen en otras ramas haciendo diferentes observaciones. Estos universos paralelos son reales, pero fundamentalmente inaccesibles entre sí. ¿Son estas ideas ciencia o filosofía? Es difícil decirlo. Hacen predicciones comprobables en algunos casos. La teoría de la inflación, por ejemplo, hace predicciones sobre los patrones que deberíamos ver en la radiación cósmica de microondas de fondo, y esas predicciones han sido confirmadas. Pero el multiverso en sí mismo, los otros universos más allá del nuestro, son por definición inobservables. Así que, aunque la teoría que los predice podría ser científica, los otros universos en sí mismos podrían estar para siempre más allá del alcance de la ciencia. Si la hipótesis del multiverso es correcta, entonces incluso un universo infinito es solo una pequeña parte de la realidad. Podría haber incontables otros universos, cada uno potencialmente infinito a su manera, cada uno con sus propias leyes físicas y su propia estructura. En este punto, la escala se vuelve literalmente incomprensible. Un universo infinito ya está más allá de nuestra capacidad de captar completamente. Una colección infinita de universos infinitos es aún más así. Pensemos en lo que tuvo que pasar para que existieras. El universo tuvo que comenzar con el Big Bang. Tuvo que expandirse y enfriarse. Las primeras estrellas tuvieron que formarse y crear elementos pesados a través de la fusión nuclear. Y esas estrellas tuvieron que morir en explosiones de supernova, dispersando esos elementos pesados en el espacio. Nuevas estrellas, incluido nuestro Sol, tuvieron que formarse a partir de nubes que contenían esos elementos pesados. Los planetas tuvieron que formarse alrededor de nuestro Sol. La Tierra tuvo que estar a la distancia correcta del Sol, en la zona habitable. La Tierra tuvo que tener la masa correcta para mantener una atmósfera. Tuvo que tener agua, carbono y todos los demás elementos necesarios para la vida. La vida tuvo que comenzar. La vida tuvo que sobrevivir durante miles de millones de años a través de impactos de asteroides, erupciones volcánicas, edades de hielo y otras catástrofes. La vida compleja tuvo que evolucionar. La inteligencia tuvo que evolucionar. La civilización tuvo que desarrollarse. Y luego tú tuviste que nacer, el producto de una cadena ininterrumpida de antepasados que se remonta a miles de millones de años, cada uno de los cuales sobrevivió el tiempo suficiente para reproducirse. Las probabilidades de que exista cualquier individuo en particular son astronómicamente pequeñas. Si cualquiera de los millones de eventos en los últimos 13.800 millones de años hubiera resultado diferente, no existirías, pero aquí estás. Y el hecho de que existas significa que puedes entender el universo, al menos parcialmente. Puedes mirar el cielo nocturno y comprender que esos puntos de luz son estrellas, como el Sol, separadas por años luz de espacio. Puedes entender que el universo es vasto, mucho más grande de lo que sugiere la intuición. Puedes captar, al menos intelectualmente, que eres parte de algo inmenso. Esa capacidad, y la capacidad de entender el universo a pesar de ser una parte infinitesimalmente pequeña de él, es lo que nos hace especiales.
La conciencia es rara en el universo, posiblemente increíblemente rara. La mayor parte del universo es espacio vacío, carente de materia y energía. La mayor parte de la materia está en estrellas o nubes de gas, no en organismos vivos. La mayoría de los planetas probablemente no tienen vida. Incluso en la Tierra, la mayor parte de la historia del planeta estuvo dominada por vida unicelular simple. La vida compleja, los organismos multicelulares con células y tejidos especializados, solo apareció en el último 1.000 millones de años aproximadamente. Y la vida inteligente capaz de construir telescopios y naves espaciales y entender la cosmología solo ha existido por una fracción diminuta de ese tiempo. Y no sabemos si estamos solos en el universo, pero sí sabemos que la conciencia es excepcional, rara, preciosa. Y el hecho de que la conciencia exista en absoluto, que el universo haya producido seres capaces de entenderlo, es uno de los hechos más notables sobre la realidad. Hablemos de la escala temporal cósmica y cómo la escala del tiempo es tan asombrosa como la escala del espacio. El universo comenzó hace 13.800 millones de años con el Big Bang. En la primera fracción de segundo después del Big Bang, el universo pasó por un período de expansión exponencial llamado inflación. En menos de una billonésima de una billonésima de una billonésima de segundo, el universo se expandió de algo más pequeño que un átomo a algo aproximadamente del tamaño de un pomelo. Ese es un factor de expansión de unos 100 millones de billones. Nada en nuestra experiencia cotidiana se acerca a este tipo de tasa de crecimiento. Después de que terminó la inflación, el universo continuó expandiéndose, pero a un ritmo más modesto. Durante los primeros 380.000 años, el universo era un plasma caliente y denso de partículas y radiación. Era opaco, como estar dentro de una nube. Los fotones, partículas de luz, no podían viajar lejos antes de ser dispersados por los electrones. Luego, unos 380.000 años después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones y los protones se combinaran en átomos de hidrógeno. Esto se llama recombinación. Una vez que ocurrió la recombinación, los fotones pudieron viajar libremente por el espacio. El universo se volvió transparente. Esos fotones todavía están viajando por el espacio hoy. Y los detectamos como la radiación cósmica de microondas de fondo, un tenue resplandor que viene de todas las direcciones del cielo. La RCM tiene una temperatura de unos 2,7 Kelvin, solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Fue enfriada por la expansión del universo. La RCM es la luz más antigua que podemos ver. Cuando observamos la RCM, estamos mirando hacia atrás a cuando el universo tenía solo 380.000 años. Es como mirar una fotografía de una persona tomada cuando era recién nacida, sabiendo que esa persona ahora tiene 80 años. Estamos viendo el universo en su infancia. Después de la recombinación, el universo entró en lo que se llama las edades oscuras. No había estrellas todavía, no había galaxias, solo gas de hidrógeno y helio colapsa lentamente bajo la gravedad. Y las edades oscuras duraron varios cientos de millones de años. Luego, unos 200 millones de años después del Big Bang, comenzaron a formarse las primeras estrellas. Eran estrellas masivas, cientos de veces más masivas que el Sol, ardiendo caliente y brillante. Vivieron vidas cortas, solo unos pocos millones de años, y luego explotaron como supernovas. Esas explosiones crearon los primeros elementos pesados, elementos más pesados que el hidrógeno y el helio.
Las primeras galaxias se formaron unos pocos cientos de millones de años después de las primeras estrellas, a medida que la gravedad reunía nubes de gas y materia oscura en estructuras más grandes. Estas galaxias primitivas eran pequeñas e irregulares, muy diferentes de las grandes galaxias espirales que vemos hoy. A lo largo de miles de millones de años, estas galaxias primitivas se fusionaron y crecieron, creando las grandes galaxias que observamos en el universo actual. Nuestro Sol se formó hace unos 4.600 millones de años, aproximadamente 9.000 millones de años después del Big Bang. Eso significa que el universo ya tenía aproximadamente 2/3 de su edad actual cuando se formó nuestro sistema solar. Muchas generaciones de estrellas ya habían vivido y muerto, creando los elementos pesados que componen la Tierra y todo lo que hay en ella. El hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, el oxígeno que respiras. Todo ello fue forjado en estrellas que explotaron antes de que existiera nuestro sistema solar. La Tierra se formó poco después del Sol, y la vida apareció en la Tierra relativamente rápido, en el primer 1.000 millones de años. Y eso significa que la vida ha existido en la Tierra durante unos 3.800 millones de años, aproximadamente un cuarto de la edad del universo. Durante la mayor parte de ese tiempo, la vida consistió en organismos unicelulares simples. La vida multicelular compleja solo apareció hace unos 600 millones de años, apenas el 4% de la historia de la Tierra, o aproximadamente el 1,3% de la historia del universo. Los humanos aparecieron hace unos 300.000 años. Eso es el 0,008% de la historia de la Tierra. La civilización escrita ha existido durante unos 5.000 años. La ciencia moderna, el estudio sistemático de la naturaleza usando la observación y la experimentación, ha existido durante unos 500 años, el 0,00036% de la historia del universo. Piensa en eso. Hemos entendido el método científico durante solo el 0,00036% de la vida del universo. Y en ese pequeño fragmento de tiempo hemos descubierto la edad del universo, el tamaño del universo observable, la naturaleza de las estrellas y las galaxias, la estructura de los átomos, la evolución de la vida e incontables otros hechos sobre la realidad. Eso es notable. Sugiere que la inteligencia, una vez que surge, puede progresar extraordinariamente rápido en la comprensión del cosmos. La estructura del universo tiene múltiples escalas. Los quarks se combinan para formar protones y neutrones. Los protones y neutrones se combinan para formar núcleos atómicos. Los núcleos y los electrones forman átomos. Los átomos se combinan para formar moléculas. Las moléculas se combinan para formar células. Las células se combinan para formar organismos. Los organismos viven en planetas. Los planetas orbitan estrellas. Las estrellas se agrupan en galaxias. Las galaxias se agrupan en grupos y cúmulos. Los cúmulos se organizan en supercúmulos. Los supercúmulos forman filamentos y murallas. Y más allá de eso está el universo observable. Y más allá de eso, posiblemente, un universo infinito. A cada escala hay principalmente espacio vacío. Los espacios entre las cosas dominan. La materia es rara, la estructura es rara, y sin embargo, dentro de esos raros bolsillos de estructura puede surgir una complejidad increíble. La vida, la conciencia, la civilización, la capacidad de hacer preguntas sobre el universo y encontrar realmente respuestas. Y en toda la escala del universo, las mismas leyes físicas se aplican.
La gravedad funciona de la misma manera tanto si hablas de una manzana cayendo de un árbol como de galaxias agrupándose en supercúmulos. Y el electromagnetismo funciona de la misma manera tanto si hablas de un imán pegado a un refrigerador como de la luz de un cuásar distante. Las leyes de la termodinámica, la mecánica cuántica, la física nuclear, todas ellas se aplican universalmente a cada escala en todas partes del universo, hasta donde podemos decir. Esta universalidad es uno de los descubrimientos más profundos de la ciencia. El universo es comprensible porque sigue reglas, y esas reglas son las mismas en todas partes. Un átomo de hidrógeno en la Tierra es idéntico a un átomo de hidrógeno en una galaxia distante. La velocidad de la luz es la misma aquí que a miles de millones de años luz de distancia. Cuando miras el cielo nocturno, estás mirando a través del espacio y hacia atrás en el tiempo. La luz de las estrellas ha estado viajando durante años o décadas o siglos para llegar a tus ojos. La luz de las galaxias distantes ha estado viajando durante millones o miles de millones de años. Estás viendo esos objetos no como son ahora, sino como eran cuando la luz los dejó. Y cada fotón que entra en tu ojo, cada partícula de luz que golpea tu retina y desencadena una señal en tu nervio óptico, viajó por el cosmos, justo para alcanzarte en este momento. Ese fotón fue emitido por una estrella quizás hace millones de años. Viajó a través del inmenso vacío del espacio, evitando cada obstáculo hasta que casualmente intersectó con la Tierra en el momento y lugar exactos donde estabas de pie mirando hacia arriba. Las probabilidades de que cualquier fotón particular llegue a tu ojo son infinitesimalmente pequeñas. Y sin embargo ocurrió. Y todos estamos conectados al cosmos de esta manera. Los átomos de nuestros cuerpos provienen de las estrellas. La luz que vemos viene de las estrellas. La energía que alimenta nuestra civilización proviene en última instancia del Sol. Somos parte del universo, no separados de él. Estamos hechos de la misma materia que las estrellas y las galaxias, gobernados por las mismas leyes físicas, parte de la misma gran historia que comenzó hace 13.800 millones de años con el Big Bang. Entender la escala del universo cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos humilla, mostrándonos lo pequeños que somos en el esquema cósmico, pero también nos eleva, mostrando que somos capaces de entender algo vastamente más grande que nosotros mismos. Somos la manera del universo de conocerse a sí mismo, de contemplar su propia existencia. Y quizás lo más importante, entender la escala del universo nos da perspectiva sobre nuestras propias vidas y nuestros propios problemas, las cosas de las que nos preocupamos, los conflictos en los que participamos, el estatus que buscamos. Todo eso nos importa a nosotros y a las personas que nos rodean, pero desde una perspectiva cósmica es efímero. El universo no se preocupa por nuestros desacuerdos políticos o nuestras ansiedades sociales o nuestras ambiciones profesionales. Continuará independientemente de lo que hagamos o no hagamos. Pero eso no es deprimente, es liberador. Significa que somos libres de centrarnos en lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestras experiencias, nuestro crecimiento como individuos y como especie. Y el universo proporciona el escenario y nosotros somos los actores inventando la obra a medida que avanzamos. Así que cuando pienses en la escala del universo, no dejes que te abrume. No dejes que te haga sentir insignificante. En cambio, deja que te inspire. Deja que te recuerde que eres parte de algo vasto y antiguo y hermoso. Deja que te motive a aprender más, a explorar más, a entender más.
porque cada hecho que aprendemos sobre el universo es una victoria de la conciencia sobre la ignorancia, del entendimiento sobre el misterio. Y en un universo que es principalmente espacio vacío y materia sin mente, cada luz de comprensión importa. El universo es vasto, pero no es incomprensible. Es grande, pero es cognoscible. Es antiguo, pero estamos descubriendo su historia. Es complejo, pero estamos descifrando su estructura. Y eso es lo que hace que la escala del universo no sea solo un hecho que memorizar, sino una verdad que celebrar. Vivimos en un cosmos asombroso, y tenemos el extraordinario privilegio de poder entenderlo. Cuando mires el cielo nocturno y veas esos puntos de luz, esas estrellas que son en realidad soles a años luz de distancia, en una galaxia que forma parte de un universo más grande de lo que la imaginación puede captar, recuerda que eres parte de ese universo. Eres el universo mirándose a sí mismo. Llegamos al final de este video. Hemos viajado juntos desde la Tierra hasta el borde mismo de lo observable y más allá. Desde los 12.742 kilómetros de nuestro planeta hasta los 93.000 millones de años luz del universo observable, pasando por la materia oscura, la energía oscura y la posibilidad de un universo infinito. Y ahora te pregunto, sabiendo todo esto, ¿cómo cambia tu perspectiva sobre el día a día? ¿Te hace sentir pequeño o todo lo contrario? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.